saluda a todos y a todas. Vamos a entrar en materia casi directamente y pondremos para ello las diapositivas. Con todo, voy a hacer una prueba hoy y espero que me salga bien. Voy a conectar desde parte mía con doble pantalla con un inconveniente. Vosotros me vais a oír, pero si me hacéis preguntas, yo no os voy a oír. Por tanto, el diálogo lo haremos cuando acabe de explicar y deje la doble pantalla. Por tanto, ahora entro a la doble pantalla. Voy a compartir. ¿Se ve una pantalla bien? Bien. Por tanto, estamos en la tercera sesión que pertenece al día de hoy, al 10 de diciembre, con el título general de la sesión que es Expansión, Impansión del ego, en y desde el método cuadrado integral. Me explico un poco porque vamos a profundizar. Expansión es extensión, amplificación, impansión como intención son términos que no aparecen en, en el diccionario de la Academia Española y expansión, extensión, amplificador, impansión, intención, interiorización. Y esto desde nuestro método cuadrado que iremos hablando de ello. Y aquí tenemos que hoy vamos a entrar en un autor preciso, Michael Wasburg, en la psicología transpersonal. Y en este título general hay que tener en cuenta que lo que intento en el seminario es que tengamos alguna luz nueva, más en estos tiempos, como se suele decir, confusos, convulsos, complejos. Pero todo hay que realizarlo hoy, más que nunca, en diálogo. Con todo, quiero recordar que me voy a aproximar a Wasbu, aproximar, no ir a fondo porque solamente el autor Michael Wasbu nos pediría todo un seminario entero. Y entonces viene el aspecto importante que cada uno que recibe, lo recibe de acuerdo a su cerebro, comparando cubos de agua, el cubo de agua de 5 litros, el cubo de agua de 20 o el cubo de agua de 50, cada uno recibe según su propia capacidad. El problema no es si son 5, 10, 20 o 50. El problema es que cada cubo pueda llenar su capacidad. Y entonces, para situarnos, estamos ya en diciembre y enero vamos a hacer estas dos sesiones de Wasbu, es una aproximación y esto lo recordaré con frecuencia para luego pasar a Gebser y a Corby y al final a la síntesis. Y aquí recuerdo la metáfora de la margarita o la epistemología, la teoría de la ciencia o el punto de partida. Digo esto porque todos conocemos lo que es una margarita. Una margarita es esta flor que en su centro tiene muchos pétalos que conectan con él. No hay ningún pétalo que conecte. Por muchos pétalos que hay, uno conecta. Ahora bien, cuando así lo indicaba la lección anterior, el pétalo que conecta con el centro, es decir, el pétalo tiene una conexión vital, no solamente con el centro, sino con todo, tiene una vivencia holística, pero cuando lo explica el pétalo, solo y únicamente lo puede explicar de acuerdo a la extensión que tiene el pétalo. Ningún pétalo puede hablar en nombre de todos, porque si un pétalo habla en nombre de todos, eso se llama reduccionismo. El pétalo es un reducto, es una parte de la experiencia
y esta parte de la experiencia, el pétalo tiene el derecho y el deber, si quiere, de hablar, pero de decir, mi experiencia es la experiencia de todo el mundo. Así y todo, la margarita está en un jardín. Por tanto, cuando el pétalo habla, debe tener en cuenta que es un pequeño aspecto de este jardín hermosísimo. Y no solamente eso, sino que el jardín puede haber muchos jardines distintos con margaritas distintas. Por tanto, cuando un pétalo habla, no puede nunca universalizarse. Incluso la ciencia con mayúscula no se universaliza solo en aquellos aspectos realmente que puede controlar y aún no son todos. Así, y entonces nos permite el poder, el pétalo, contemplar la totalidad del ser humano. Con, con este aspecto quiero indicar cómo el silencio interior contemplando una noche iluminada, o bien un día en el desierto, o un amanecer, un atardecer en el desierto, o si queréis, por las calles de la ciudad o del pueblo, sea al atardecer o al amanecer, esta experiencia va mucho más allá de lo que uno siente y vive. Se encuentra que es una partícula diminuta de toda esa extensión. Esto que tenemos así y que por regla general la televisión no nos habla, algunas películas sí, queda todo por el suelo cuando cae un árbol y cuando cae un árbol, ambulancia, bomberos, policía, gente curiosa. Y este aspecto que es el extraordinario, fuera de la ordinariedad, lo tendremos inmediatamente en la pantalla, en el telenoticias, sea del mediodía o de la noche. Y esta foto del bombero es lo que nos aleja de la realidad, no nos comunica todo lo anterior, la contemplación, el día a día. Y entonces nos encontramos, cuando no estamos en esa contemplación, en medio de una multitud que cada uno debe tener su propia identidad. Y más hoy, en Cataluña queda claro, yo hablo de este Mataró, queda clarísimo, en Mataró tenemos más de 100 lenguas y 110 identidades distintas, con religiones distintas. Hoy el mundo se pregunta qué pasa. Pero hay que añadir algo muy importante para ir comprendiendo la dinámica del seminario. El mundo de las religiones, que es necesario, lo que es necesario, que existe en Cataluña y en Europa, cada vez más la religión tiene menos peso. Las religiones que tienen peso son las que vienen de Oriente. Y eso nos debe ir situando. Entonces, para situarnos, voy a usar otra metáfora que hace tiempo que no la empleaba, la metáfora del compás, o la certeza de uno o una consigo mismo o consiga mismo. El compás es esta pieza de dos piernas, un cuerpo que los une, hay una punta que hay que clavar para poder manejar, gestionar el compás para hacer los dibujos precisos. Ahora bien, el compás depende de cómo la punta esté clavada. Hay tres aspectos de ser clavado. Clavado de una forma fija, fuerte, de una forma débil o de una forma bien calculada. Si la forma es fija, fuerte, no se puede manejar el compás. Y si es flojo, el compás cae. En cambio, poniendo la punta clavada de una forma técnica, entonces se puede manejar el compás de una forma sencilla, clara y con una gestión realmente adecuada. Nuestra personalidad, que el ego debe tener conciencia, debe tener una confianza consigo mismo para poder manejar el compás dentro de esta multitud, cuando hay caída de árboles
o en esta espléndida noche que contemplamos con certeza. Digo certeza, no digo seguridad. Digo certeza porque es aquello que me inspira y tengo confianza con la posibilidad de estar equivocado. Pero como la posibilidad de estar equivocado no la tengo, tengo la certeza de esta confianza profunda, es entonces cuando el ego tiene consistencia en su identidad. La seguridad significa que no me equivoco. Y entonces tenemos este texto. La nueva sociedad de conocimiento, que es lo que nosotros estamos inmersos y que la generación de las personas que siguen el seminario es una generación más bien de gente mayor, la gente joven, los de nacidos del 2000 al 2024 o del 1990 hasta la actualidad, están inmersos en esta tecnología. Nosotros no. Por tanto, la nueva sociedad de conocimiento, que es de cambio continuo, que es dinámica, que es creativa, y no por snob ni por novedad, sino por su misma dinámica, tiene una nueva sensibilidad, una forma nueva de respeto, busca la interioridad, busca la espiritualidad o la cualidad humana profunda para construir y concebir una nueva sociedad, lo que yo suelo llamar un nuevo proceso madurativo integral. Y este proceso madurativo integral lo hemos tenido en cuenta con esta comparación que ha salido muchas veces. Este pájaro que está en una rama muy tranquilo cantando lo que queráis, pero no teme que la rama se corte o que el árbol cae, porque la confianza no está puesta en sus potitas en la rama, sino en sus propias alas, porque cuando cae el árbol o se rompe la rama, el pájaro se puede volar. De aquí la confianza básica o primordial. Y esta confianza básica o primordial es la que permite volar, la que permite tener confianza y aceptar los cambios. Cuando hay una resistencia muy fuerte a los cambios, es que no hay confianza básica. Y cuando se buscan los cambios por no, se buscan las novedades por curiosidad, se busca el nuevo conocimiento para alargar de sabiduría, es que tampoco hay certeza. La confianza nos permite volar con calma y posar el pájaro en la rama, en el árbol o en la piedra que precise, porque su confianza le da esta dinámica. Y eso lo digo porque, como decía en la clase anterior, teóricamente, este libro es del 1980 o 70, se hablaba de 12 o se hablaba de 8 teorías distintas sobre la naturaleza humana o sobre la antropología. Este mismo autor, años después, en lugar de 7 ponía 12 y años después ya ponía 13. Es decir, ¿qué es el ser humano? No hay, no hay ni una definición universal ni una definición exacta. Siempre se está haciendo. Me atrevo, digamos, a avanzar cosas que me van viniendo a la cabeza para ir calentando el motor y introducirnos adentro, que todo lo que yo afirmo del ser humano, después de haberlo afirmado, predicado, comunicado, debiera retirar todo lo que he comunicado y predicado. Porque si me quedo con la definición primera como cosa fija, entonces el ser humano lo cosifico. Lo mismo de la naturaleza. Por tanto, cuando hay una afirmación, luego debe haber una negación. Retirar lo que he dicho para poder ir avanzando. Y entonces, esto es con mucha más razón, como veíamos la otra vez, esta pantalla, esta inteligencia artificial con este alumnado, cosa que a mí me llama la atención, aunque estoy ya habituado, cuando los alumnos en clase siguen con el ordenador. Y el ordenador se ve como instrumento en todos los sitios. Y es curioso,
porque el ordenador, bien manejado, yo desde un sitio puedo conectar con América, con África, con Asia, con familia, cosa que hace antes del COVID todo esto no lo teníamos. Y entonces viene la gran pregunta, ¿quién soy yo o qué soy? Ante esto decíamos la pluralidad. Vuelvo a poner este esquema porque me gusta tener en cuenta la última columna. Hoy día, los distintos niveles de conciencia, las distintas etapas de crecimiento se indican por colores. Y hay un criterio aceptado de que lo que es más material, más primitivo, empieza con el infrarrojo, la magenta y el rojo para continuar con el ámbar y el naranja, el verde es natural, poner hacia la esmeralda, la turquesa y acabar con el añil y la violeta. Esta es una escala de valores, es una escala de colores que contiene unos valores. La que más empleada es esta. Por eso la vuelvo a poner, que la iré reiterando en otras clases. Y luego, visto este aspecto, nos encontramos esta pieza escultórica que se encuentra en París, en el Museo Rodin, que es muy pequeñita, a pesar que las fotos nos la ponen muy grande, es el pensador. Y entonces, como pensador, los capitalistas me llaman comunista, los comunistas me llaman burgués, los religiosos me llaman hereje, los nacionalistas me llaman traidor. Pero lo que ocurre es que ninguno soporta a un libre pensador. Y eso tengámoslo muy en cuenta. Pensar de forma distinta, ser un disidente en el pensamiento, hoy día se consideran enemigos. Y el ejemplo más claro que tenemos es lo acaecido ayer y anteayer en Siria. En Siria, en la capital, supongo que será Alepo, o en Damasco, que es la capital de Siria. Alepo es una ciudad importante de Siria. Han abierto la cárcel. Los primeros comentarios que dicen que la cárcel era un matadero humanista. Y en este matadero humanista, a lo largo de la dictadura de Assad, ha habido más de 100.000 muertos. ¿Y a quiénes ponían allá? O sea, ¿a quiénes han liberado? A los disidentes políticos, a los que no estaban de acuerdo con la doctrina o el pensar de, de la política oficial, cosa que se va extendiendo en ciertos lugares de Europa. Pensar diferente o no pensar de forma política correctamente, el disidente, el que piensa diferente, hay y hoy empieza a haber una reacción de enemigo. Y esto es un peligro muy real y que hay que tener en cuenta en nuestras vidas particulares en la relación con los demás. Y entonces viene el ego. Este tema del ego, que hoy día hablando con una persona comentabas qué significa el ego, yo sobre entonces diré que estos 16 autores, Freud, Jung, Ferenczi, Freud, Anna Freud, Winnicott, Erickson, Lacan, que son psicoanalistas, Groff, Coder, Pommier, Recalcati, Bozat, Patuel, Tizón, Wasburg y Kilbert, empleamos el ego con un concepto muy concreto, psicoanalítico, pero cada uno le da sus matices propios. Por tanto, el punto de partida va a ser la propia experiencia de los que me escucháis. Evidentemente que nosotros vamos explicando qué es el ego, pero a partir de vuestra propia experiencia, habéis de sentir qué entiendo yo por ego. No lo que me dice Bauzá, me dice Patuel, me dice Freud. Es lo que me dice Freud, que es el punto de partida, completado con Jung y ampliado con Groff. ¿Qué entiendo yo por ego? ¿Qué entiendo yo por mi propia identidad? Esta respuesta a la pregunta a esta identidad propia, la sola respuesta la podemos dar uno a sí mismo o una a sí misma. Los libros nos pueden ayudar, pero soy yo quien debo dar
mi respuesta. Por lo tanto, el sentido de la condición humana, de la propia identidad, no radica en el mapa, en lo que yo digo, en las definiciones que he aprendido, que cuando digo esto, no digo que no hay que leer, que no hay que escuchar, que no hay que tener en cuenta. Todo eso es necesario. Por tanto, el sentido de la condición humana no radica en la estructura de la personalidad, sino en la experiencia y la identificación con la misma vida de uno, con la misma vida. Esta vida, este sentirnos vivo, es el que nos da, crea la estructura. Esto que es muy fácil leer y muy fácil comunicar, es como la digestión. Cuando comemos algo que nos gusta, que nos recuerda al restaurante o que se ha hecho con cariño en la festividad del aniversario o de la onomástica, pasado el bolo alimenticio de la garganta, el proceso ya no depende del ego. El proceso es interior, lento, para ir en todo el proceso digestivo que llega al estómago, luego a los intestinos, y luego viene el momento de sentir esto integrado en el cuerpo y aquello que no ha sido integrado son las heces. Eso es un trabajo lento. Por tanto, cuando tenemos una nueva idea, irla asimilando pide su tiempo. No podemos nosotros hacerlo de una forma rápida. O sea, la mirada holística integradora es una mirada lenta que va a cambiar. Por tanto, aquella foto que teníamos antes de aquel rostro que contempla el universo, este contemplar puede venir en un flash de un segundo o fruto de un trabajo, pero es fruto de un proceso interior. Y toda digestión es lenta, incorpora y desecha. Por tanto, ante estos alimentos, no olvidemos que un buen alimento a digerir son los libros, son grandes amigos. ¿Qué libro hoy nos toca trabajar? Recuerdo, el que nos toca trabajar hoy es El ego y el fundamento dinámico, volveremos sobre ello. Después tendremos, como cité, el de Gebser, Origen y Presente, luego el de María Corby, son estos autores, y al final esto que comentaré cuando hable de Gebser, que es una ayuda. Por tanto, ante este panorama de libros, hay una cita importante y muy retirada de un budista. El mejor de los libros es uno o una mismo o misma. Es el mejor libro. Leerse uno a sí mismo, que no es fácil, es la mejor cosa. Reflexión, meditación, grupo, encuentro, silencio, contemplación y escribir. Este es el libro que nos toca a nosotros a leer. ¿Por qué razón? Porque solo las propias experiencias transforman a las personas. Siempre que estas personas estemos abiertos vitalmente ¿a qué? A nuevas experiencias propias y ajenas, sin miedo ni angustia a los nuevos horizontes que no son desconocidos. Esta fase pertenece al libro La Espiritual después de las religiones que hablaré posteriormente. No hay que tener miedo a leerse uno a sí mismo. Digo, no es fácil, porque tenemos muchas resistencias, como veremos luego, tenemos mucho miedo a tocar temas importantes que luego citaré. Por tanto, nos encontramos en el libro El ego y el fundamento dinámico. ¿Cuál es el índice? Contemplemos el índice porque nos dará la pauta de cómo vamos a enfocar la lección de hoy. El libro tiene prefacio, hay dos ediciones, la segunda muy corregida en base a otro libro suyo. Hay una introducción y la primera habla de la teoría transpersonal. Fijaos bien el cambio de palabra, hablaremos siempre de psicología. Hablaremos siempre de psicología transpersonal, pero este término de psicología transpersonal queda cuestionado porque
incluye muchas materias. Si incluye muchas materias, ya no puede ser solo psicología, sino una teoría transpersonal. ¿Eh? Y en esa teoría transpersonal, solamente lo cito, hay dos paradigmas importantes y yo he escogido uno. Y luego, el segundo capítulo que nos acercaremos, hablaremos del ego corporal. El primer ego que tenemos es un ego corporal, de la corporeidad. Es decir, el cuerpo es el ego hablando con el lenguaje somático. ¿Cuántas úlceras de estómago del ego corporal son productos del ego cognitivo y afectivo que forma un todo y sobre todo del ego mental? Tanto yo como vosotros, la mayor parte de nuestra vida a partir de los 7 u 8 años, hasta que en un momento dado uno puede tener la experiencia fuerte de una nueva etapa, nos movemos en el ego mental. Ego corporal, ego mental. Pero tanto este ego corporal como este ego mental reside sus raíces en un mundo inconsciente. Lo pongo en este color por si hoy tengo tiempo de llegar a él o no. Visto este ego corporal, ego mental, que hay un inconsciente, el otro ego lo llamo yo un ego sutil, un ego que percibe, percata que somos más que cuerpo, más que mente, somos una realidad de sutileza que nos embriaga y nos impregna. Y entonces, para poder llegar a ese inconsciente, básicamente es la meditación. Hablaremos qué significa meditación el día siguiente. Hablaremos la importancia de la regresión. ¿Qué significa regresión? Regresión es volver a un aspecto anterior de mi vida. Hace años un religioso me hablaba y me comentaba que cuando iba a casa de sus padres había dos formas de situarse. Yo iba a casa de mis padres y me comportaba con el niño, como un niño pequeño, porque los padres siempre verán a sus hijos como niños. El verlos como adultos no es fácil, ¿eh? Pero el problema no está en los padres, el problema está en los hijos. Porque si un hijo vuelve a casa de sus padres en Navidades, que es la fiesta, ¿cómo vuelve? ¿Como el niño que regresa a casa o como el adulto que va a visitar a sus padres? El niño que va a visitar a su padre es una regresión patológica, inmadura, y en cambio el hijo que regresa a casa de sus padres como adulto es una regresión madurativa. Aquí está la gran diferencia. Por tanto, para volver de donde hemos venido, del ego corporal, del ego mental, hay que hacer una regresión adulta. ¿Al servicio de qué? Al servicio de ir creciendo cada vez más. Y entonces, esta regresión permite que yo cuando esté en casa de mis padres como persona adulta vaya regenerando mi espíritu, mi interior. Y entonces lo importante es integrar todo. Este verbo integrar, hoy mismo en la televisión me ha llamado la atención porque hablaban de la salud integral o del el aspecto integral, cómo esta palabra se está generando hoy bastante porque el objetivo que no se alcanza es tener en cuenta no solo del individuo, sino también de la sociedad, todas las dimensiones, la integración. Y esto, claro, aquí pongo yo el famoso sillón de Freud que se halla en Londres como símbolo, es decir, a esta profundidad para concienciar lo que está escondido, ya no solamente es el psicoanálisis, que no es válido para todo el mundo, sino el silencio, la meditación, etcétera, es poner sobre la mesa lo que hay debajo de la mesa. Para ello recuerdo lo que he explicado, pero hay que tener en cuenta la estructura anímica
en que esta estructura anímica está fundamentada, el título del libro, El ego y el fundamento dinámico, esta estructura anímica está fundamentada, el fundamento dinámico o la ultimidad o el real, tiene una parte consciente, una parte inconsciente personal, otra parte consciente y otra parte preconsciente. O sea, el lugar es diferente. Comparaba esto al escenario de un teatro. Y entonces tenemos los personajes, el ello, el caballo, el ego, el jinete o la amazona, y el superego o la caballera o la crinera del caballo que nace con él, o bien las riendas que uno construye para domar y gestionar los movimientos del caballo. Pero Jung, que sigue a Freud, no solamente habla del inconsciente personal, sino que nos habla de un inconsciente colectivo cuya unidad es el arquetipo. El modelo es el héroe, la madre perfecta, la bruja, el conquistador, el usurpador. Son arquetipos que mueven de nuestro interior. Insisto, cuando hablo de inconsciente, el ego no es consciente de esto, pero sí que el ego es movido por este inconsciente. ¿Y cuántas cosas nos damos cuenta después de años? Ahora comprendo lo que hice hace 5 años. Por tanto, lo que tú ahora comprendes de hace 5 años fue el ego inconsciente el que actuó. Por tanto, esta estructura anímica debe tener en cuenta el contexto, la cultura y los niveles diferentes de conciencia, sin olvidar lo que tanto hoy se insiste sobre el cerebro o la neurociencia. Es decir, evidentemente que el cerebro es el vehículo en que se encuentra el conductor, que es el ego. Sin cerebro no hay ego, pero sin ego el cerebro no funciona. El Alzheimer pierde el ego la realidad y funcionamos de forma distinta. Y esto es en una visión universal. Y entonces nos damos cuenta que la ultimidad que ha salido al principio, el fundamento dinámico, abajo ya es un aspecto de ultimidad en que uno es consciente de ello. De aquí viene la palabra, la teleología, no teología, la teleología, el tratado de la finalidad, el tratado del objetivo final, de la meta dinámica. Dinámica significa que hay una fuerza, una energía que lo mueve. Entonces tenemos la personalidad psicoanalítica. Esta, y digo bien claro, este es el concepto de ego del cual parto en nuestro seminario y parte el autor Michael Wasburg en su libro El ego y el fundamento del ego. Teniendo en cuenta, como indicaba la otra vez, que hay una cierta tendencia actual porque se puede mercantilizar mejor, se puede manipular mejor, se puede dominar más fácilmente, todo es transparente. Y en la vida de cada persona, en este momento que yo hablo o en este momento que vosotros me escucháis, el ego transparente no existe. Sí que existe el rostro mío y el rostro vuestro, evidentemente, pero esto no, no, no hace transparente nuestro interior, no hace transparente nuestros sentimientos y nuestras imaginaciones, y para nosotros mismos no hace transparente nuestra propia profundidad, que la vivimos, la sentimos y muchas veces la desconocemos. Por tanto, para comprender esto mejor, tenemos la montaña de iceberg, lo que se ve son las costumbres visibles y debajo del agua de la punta del iceberg, el comportamiento repetitivo, los mecanismos de defensa. Cito dos mecanismos de defensa. ¿Cómo ponemos aquello que es activo, dinámico en nuestro interior afuera? Este dinamismo de un aspecto de nuestro interior que desconocemos, pero que está en nuestro interior inconscientemente, como es inconsciente y no lo conocemos y es dinámico, lo ponemos afuera.
proyectamos afuera nuestros propios problemas. O al revés, introyectamos en nosotros los problemas de los demás y las sensaciones de nuestra infancia. Por tanto, tenemos motivaciones inconscientes. Para poder comprender mejor esto, decía, este escenario, tanto el ello, el caballo, como el superego, las leyendas, como el jinete, el ego, son autónomos, son tres personajes autónomos, pero además de autónomos antagónicos, es decir, el caballo quiere ir por donde quiere, el ello, la pulsión instintiva, quiere imponerse al jinete, pero las bridas, las riendas frenan. Y eso es antagónico. El caballo quiere el placer y el superego impone. Y el pobre jinete no sabe qué hacer. Son tres antagónicos, pero al mismo tiempo son interdependientes. El caballo depende de la caballera para ser conducido y depende de lo que haga el jinete. Es decir, tres aspectos contradictorios, pero que hay que integrarlos. ¿Cuál es la entrada? La búsqueda, la equilibración. ¿Y quién da la equilibración? El jinete, la amazona. Es decir, el jinete debe conocer cómo es su caballo, mimarlo, y al mismo tiempo debe saber, debe comunicar al caballo que hay normas que respetar. ¿Eh? Y entonces, ¿cuáles son estas normas? La sabiduría de todos los pueblos como Isco, de todos los pueblos, sea la India de Asia, sean los indios de América o de América del Norte, sean las tribus de África, todas estas tribus tienen la sabiduría, una sabiduría que ha nacido de su propio interior. Entonces viene lo espiritual, lo psicológico, lo filosófico. ¿Todo en función de qué? De un proceso madurativo integral. Y entonces, ¿cuál puede ser el eslogan? Serenidad para aceptar aquello que yo no puedo cambiar. Y esto nos encontramos en pleno siglo XXI con una realidad. El sistema neoliberal que impera, que fagocita todo actualmente, yo no lo puedo cambiar. Por tanto, serenidad para aceptar, coraje para cambiar. No puedo cambiar el sistema, pero puedo cambiar muchas cosas de mi vida en relación, en el interior del sistema. Coraje para cambiar. Y luego, sabiduría para distinguir una cosa de otra. Y en ese sentido, la persona psicoanalítica tiene esta estructura del ego y del superego. ¿Eh? La metáfora la conocéis bien. Pongo el hombre y la mujer. El esquema que os quiere es eso, con el ego transparente y viene cabalgar con dignidad. Con dignidad. Y con este aspecto finalizo en el seminario la explicación de esta estructura anímica. Ya no volveré a repetir porque sí que las repeticiones ayudan, pero conviene irlo integrando. Y entonces encontrando con un problema que hoy día es el vínculo. El ser humano nace fruto de la relación. El espermatozoide con el óvulo se relacionan. Al salir, corporalmente, el niño en el útero se relaciona a través del cordón umbilical con la madre y de una forma más amplia con el padre. De aquí que las ausencias del padre o los desequilibrios de la madre afectan al hijo a través del cordón umbilical. Cuando nace, el niño, el recién nacido, hay una vinculación, hay un cordón emocional invisible, inconsciente, pero real. ¿Y cómo es este vínculo? Según se viva este vínculo, habrá un trauma o no. Y luego vendrá la separación, la ruptura de otro vínculo, cuando el niño o la niña, a una edad, para ser autónomos, debe cortar el cordón umbilical con la madre para relacionarse
con el Padre. Todo esto, ¿cómo se realiza? No es fácil y difícil. Y aquí recuerdo los aspectos dichos, ¿eh? El inconsciente freudiano individual, el junguiano colectivo, y aquí vamos a hacer un paso. Fijémonos bien en el iceberg. El iceberg, que es agua congelada, cuando se disuelve, se vuelve agua líquida. Pero el agua, el H2O, puede convertirse en nubes. Y las nubes producen la lluvia. Y cuando la nube se deshace ahí, esa composición en el cuerpo humano, que el 80% es agua, H2O, digo esto porque la realidad agua tiene formas distintas. Hielo, agua, lluvia, nube, cuerpo. Y eso es lo que hay que ir aprendiendo. No somos solo y únicamente la corporeidad o la parte cognitiva, sino que somos algo más que todo esto. Entonces, lo que nos puede ayudar, el jinete o la amazona no es la propietaria o el propietario del caballo, es el gestor. Para que el jinete gestione bien cómo domar o conducir o cabalgar elegantemente, debe conocer al caballo. Y el caballo conoce al jinete. Y tanto el jinete como el caballo saben que hay unas normas que cumplir. Por tanto, si el ego deja de ser propietario, orgullo, soberbia, omnipotencia, el rey de la creación, y acepta ser gestor, es entonces cuando podemos entrar en comprender la jerarquía de las necesidades. Esto lo cité, pero fui bastante rápido. Es decir, Maslow nos dio un modelo de necesidades. Es decir, el ego se pregunta, ¿dónde están los valores? ¿Cuál es el criterio? Y hay la jerarquía de necesidades. Personalmente la empleo siempre. Por tanto, es del psicólogo Abraham Maslow, la psicología humanista y la transpersonal. Es la pirámide famosa de Maslow, que hay en la parte derecha las necesidades de vivir, aquello que se precisa para sobrevivir. Si estas necesidades no están satisfechas, no hay sobrevivencia, hay muerte. Y luego hay unas necesidades de crecimiento, necesarias, pero no obligatorias. Las primeras son obligatorias, las segundas son necesarias para el crecimiento, no obligatorias. Entonces, el primer peldaño, y esto lo suelo repetir muchísimas veces, es tener las necesidades básicas cubiertas. ¿Cuáles son? El comer, la reproducción sexual, el territorio, la jerarquía y la agresividad. No digo la violencia. Esto constituye el primer peldaño. Además, el primer peldaño en la sociedad actual es la nómina, es el sueldo. Y el gran problema actual de nuestra sociedad es que este peldaño necesario para sobrevivir es manipulado por el neocapitalismo, el neoliberalismo. Ante las necesidades se manipula en beneficio del capital y a costa del trabajador. Hoy nos encontramos con trabajos pagados con precariedad, con esclavitud, sueldos que no llegan, etc. Este primer peldaño, si no existe, no podemos madurar. El segundo es, contemplado esto, tener una cierta seguridad. Y la seguridad la da el entorno, el ambiente de casa. La tercera es, en este ambiente de casa, siento yo un pertenecer a un grupo. En el mundo occidental tenemos mucho lo que es la familia, y la familia ha ido cambiando. De la familia de las masías, donde 2 o 3 generaciones vivían y eran con muchos hijos, se ha ido pasando a la familia burguesa, etc. Sé que el documento que ha entrado en la generalidad, hablando de las familias,
han puesto allá 9 modelos diferentes de familia. Esto en el 2024. Por lo tanto, el ser humano necesita ser... De aquí vienen los grandes problemas actualmente en Siria, que son las tribus que se oponen a sí mismas, pero se han unido para derrotar al peor. ¿Cómo irá actualmente? No lo sabemos. Lo que dice que el ser humano pertenece a una tribu, pertenece a una familia. Y entonces, con estos 3 peldaños, uno se siente con confianza consigo mismo, la famosa autoestima. Bien, esas son necesidades de déficit que el ego debe tener en cuenta. Y el ego debe tener en cuenta, para ello debe ser autónomo, debe avanzar por sí mismo. Y para poder avanzar, entonces viene lo cognitivo, la razón, que nos hemos estancado desde el siglo XVIII hasta ahora, el siglo XVII, con la Ilustración, aún continuamos con el racionalismo, no con la racionalidad. La razón lo puede explicar todo y la razón no lo explica todo, porque en primer lugar, la razón para poder trabajar, el cerebro para poder trabajar, necesita del mundo afectivo. El cerebro se debe apoyar en el corazón, pero si el corazón es el soporte del cerebro, el cerebro debe saber que además de lo racional está lo razonable, aquello que va más allá de la razón. Y luego viene lo estético, la belleza, la música, el teatro, la buena literatura, el contemplar el paisaje, la arquitectura, todo el arte moderno. Todo eso es en lo estético, porque lo estético lleva a autorrealizarse. Uno se está autorrealizando. Qué pocas personas pueden trabajar de aquello que les gusta. Conozco personas que han trabajado de aquello que les gusta, es decir, el deber, un placer, pero no todo el mundo trabaja. Por tanto, la autorrealización. Pero tengamos en cuenta que esta autorrealización, que el ego se sienta completo, cuando el ego se siente completo, se siente que está un vacío. Y luego viene el último peldaño, que es la autotrascendencia, que es el ego y el fundamento dinámico. En esta autotrascendencia, lo que dice un autor, hay que sentir y vivir que somos mucho más de lo que nos pensamos. No somos solamente un bicho destructor o un bicho depredador. Somos mucho algo más que hay que ir despertando y reviviendo. Por lo cual, el otro día citaba y repito las etapas de la vida. Esas 3 etapas que pongo en colores distintos. Nosotros nos encontramos en el final del 6 y al principio del 7 y otros en el 8, ¿eh? Son etapas necesarias. Hay que pasar por ellas. Por tanto, el color rojo es lo que está formándose el ego corporal cognitivo y el ego mental. El ego mental a partir de los 12 en todo lo azul, pero a partir de los 72 o antes, el ego mental debe ser consciente del ego sutil. ¿Por qué digo esto? Porque hay temas que son tabús, temas incómodos, temas interpelantes, temas de incoherencia, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son esos temas? La muerte, la eutanasia, lo erótico, la visión global, riqueza y miseria, la interioridad, el más allá, la gran pregunta, después de la muerte, ¿qué pasa? Me contaba una persona, cuando yo muera, me voy a encontrar con mis hermanos, me voy a encontrar con mis padres. Cada uno puede y debe montar la película que quiera después que el cuerpo haya desaparecido. Nadie ha vuelto después de una muerte biológica. Y como nadie ha vuelto, no sabemos qué hay. Pero sí que sentimos, no del corazón, sensibilidad, que la desaparición de la muerte biológica, la vida
continúa. Y esos son, tengamos en cuenta, un pétalo. Hay otros pétalos que van a decir todo lo contrario. Y aquí viene la doble experiencia de la vida. El pájaro que picotea las necesidades básicas y el pájaro que contempla las necesidades de relación. Y el pájaro que antes he visto. Y entonces sí que vuelvo a poner lo que leí el otro día. Yo soy yo y mi circunstancia. La famosa frase de Ortega y Gasset, pero que hay que completarla. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Nuestro ego está en su entorno. Si no conozco bien su entorno y no salvo y cuido mi entorno, mi ego muere. El metro famoso cuadrado. Esta cita aparece en las meditaciones y no olvidemos, nuestras convicciones más arraigadas, más indubitables, son las más sospechosas. Ellas constituyen nuestro límite, nuestros confines, nuestra prisión. Alerta, por tanto, con las convicciones, con las creencias que no sean prisión en lugar de aire que respiramos en la montaña. Y aquí viene entonces el seminario del año pasado, metro cuadrado. El metro cuadrado en que entra corazón y cerebro, que entra toda la tecnología actual, que entra esta combinación de la cabeza con el cuerpo, esta autopista, todo esto debe formar el metro cuadrado. Digo metro cuadrado porque si fuese metro lineal es una separación del mundo, por tanto aislado, y si es metro cúbico, un encerrarme en mí mismo. Por tanto, un metro cuadrado. Y el metro cuadrado místico, integral, añado hoy que desde el metro cuadrado, no pudiendo cambiar lo que yo quisiera cambiar, el neoliberalismo, todo este mundo global, todo este mundo mundial, con las ideas, esto no lo puedo cambiar, sí que desde el metro cuadrado puedo hacer pequeñas utopías personales o comunes. Y entonces, sin miedo, esta frase, para el católico es muy importante, por encima del Papa, como expresión de la autoridad vinculante de la Iglesia, se encuentra aún la propia conciencia, a la que uno debe obedecer antes que a cualquier otra, si es necesario incluso contra lo que diga la autoridad de la Iglesia. Este texto para un católico es abrir ventanas, sacar los techos y respirar aire. La capacidad que uno puede tener por sí mismo. Y si piensa diferente de la autoridad, debe pensar por sí mismo, aunque piense de forma distinta. Esta frase está en este libro de 1982 y el autor es el que fue Papa Benedicto XVI. Por tanto, un perito conciliar. Y entonces, visto esto, que es la psicología transpersonal o la teoría transpersonal que ya comuniqué el otro día. Es la que entiende que la psique traspasa el individuo, que no está constreñida a la personalidad individual, al yo, al ego personal. Y que afirma que todo ser humano encarna por naturaleza un proyecto trascendental, el fundamento dinámico, que puede adquirir un aspecto existencial, religioso, científico, artístico, humano siempre, un crecimiento personal, que yo lo llamo el proceso madurativo integral. Para eso hay dos modelos. Yo me salto el de Ken Wilber y os presentaré el de Michael Wasserman. Y entonces el de Michael Wasserman, que es este bipolar, es espiral, es decir, avanzamos hacia arriba y al mismo tiempo retrocediendo. Avanzamos, retrocedemos y retrocedemos para poder avanzar más. Esto es la espiral. El modelo es dinámico, esto es poder conjugar cosas contradictorias que sentimos. Por ejemplo, el caballo desea ir a comer y las leyendas no es la hora. Estas dos cosas contrarias, el jinete lo debe saber apañar uniendo los opuestos. Es decir, el ego y el ego. Esos tipos ya son explicados, ¿eh?
Y entonces, una frase actual: no dejes que la niebla mental te detenga. Descubre cómo recuperar el control de tu mente y volver a disfrutar de una vida plena y productiva. Es decir, cómo saber conjugar las incoherencias, las dificultades y saber poner los límites. Y entonces entramos en este libro, el libro de Mason, que es este, el ego y el fundamento dinámico. Fijaos bien que el fundamento dinámico en el dibujo es el centro. El centro es el fundamento dinámico, ¿eh? Y el ego es aquel que gestiona lo que conoce, sabiendo que hay una gran parte suya que no es así, ¿eh? A partir de la analítica, que es de Jung, de las grandes tradiciones espirituales de Oriente, y reuniendo distintas visiones psicoterapéuticas, la meditación, el autor nos proporciona un mapa incomparablemente iluminador de los procesos de transformación espiritual y emocional. Ya vendría una explicación muy larga, y aquí vuelvo al esquema, que hoy creo que vamos a acabar solo en el capítulo cuarto, confío, y vamos hacia adelante. Digo esto porque hay otro libro del autor, mucho más profundo, que salió después de la primera edición, que se llama La psicología transpersonal en una perspectiva psicoanalítica. Entonces, ¿cuál de los dos aconsejo? Ese segundo no lo aconsejo. Quien quiere ir a fondo con el primero azul tiene bastante. Y aquí vuelvo con el símbolo desconocido, porque el inconsciente tiene los puntos negros, tiene la sombra, tiene aquello que es no egoico. El fundamento dinámico como fuente original y luego el proceso espiral. Digo estas partes, todo esto me lo voy a saltar porque ha ido saliendo. La experiencia transpersonal nos revela que somos mucho más de lo que creemos ser y nos conecta con la totalidad del universo. Esta frase es de Stan Grof, que aún vive, nació en el 1930. La experiencia transpersonal nos revela que somos mucho más de lo que creemos ser y nos conecta con la totalidad del universo. Meditación, silencio, etc. Por tanto, lo que hay que tener en cuenta que hay el polo no egoico, todo aquello que el ego no es consciente, y el polo egoico. Aquí lo tenemos así, pero vamos a desmenuzarlo. El polo no egoico, aquello que es inconsciente, que el ego no tiene conciencia, pero es un núcleo suyo, es el fundamento dinámico. El dinamismo, la libido, la energía, el espíritu. Es la experiencia somática, es decir, todo lo que sentimos en nuestro cuerpo, no solamente el corazón, lo que sentimos desde la punta de los cabellos hasta la punta de los dedos del pie, pasando por todo nuestro cuerpo, esto sensitivo es la manifestación de esta totalidad universal nuestra. Por tanto, afecto y emoción, cognición autosimbólica, memorias colectivas. Todo eso está en el no egoico. O sea que Wasborn nos lleva a tener en cuenta que hay dos polos opuestos, dos polos diferentes, el no egoico y el polo egoico. En el polo egoico tenemos el ego como centro organizador y controlador de la conciencia, un buen gestor, autoconciencia reflexiva, control de los impulsos, autocontrol con la voluntad y condición operacional, y experiencia personal biográfica. Eso es el ego, ese es el jinete. Digo esto y cada uno de nosotros vaya tomando conciencia de que entiende ella como, que entendemos cada uno por ego, no lo que dice Grof ni lo que dice Freud, que podemos coincidir con lo que dice Freud y con lo que dice Grof, pero ya es nuestro. O sea, el hecho de no de pensar como Freud, asimilar lo que Freud ha dicho en cuanto a la estructura anímica, es una cosa que me he hecho yo, me he digerido y me anima. Y esto es un trabajo muy personal porque muchos hablan del ego como si fuese la totalidad. El caballo, el jinete, las riendas y el entorno. Todo eso es del ego. Por tanto, cuando uno habla de ego, a decir,
¿qué entiendes tú por ego? Y entonces puede haber el diálogo. Pero cada uno debe partir de su propia experiencia, que es el ego. Y el ego se manifiesta en las formas. Se forma de una forma receptiva, recibe las cosas, una forma activa que las da. Receptiva sería la meditación receptiva, la meditación que hace silencio, contempla lo que hay y no se detiene en ninguna fantasía, ningún sentimiento. Deja pasar todo lo que siente, siente en su cuerpo, como siente en su mente, como las nubes, van pasando las nubes. Ese es el receptivo. Y el receptivo, apertura receptiva, abandono del ego en la experiencia y infusión, absorción, unión, fusión. Eso es lo receptivo. Esta pasividad activa, no pasividad pasiva, sino pasividad activa. Luego, la indicación activa, el ego centrado en sí mismo, que es el que actúa, autonomía, autoposesión, independencia. Por tanto, Washburn nos habla de y esto lo voy a decir todo este esquema. Por tanto, cuando Washburn habla del el polo no egoico, que es al principio y al final, y el egoico parte de una escama. Primero, el ego está incrustado en el fundamento dinámico. Hay una metáfora para comprenderlo. Cuando la gallina protege el huevo, lo calienta, el huevo no es la gallina, pero si no es por la gallina, el huevo no se calentaría. Por tanto, no podía salir eh, el, el pájaro o no podía salir la gallina. Por tanto, el ego está en el fundamento, básicamente, con una cabeza afuera. Y eso es el incrustamiento original. Luego viene la etapa preegoica, cuando ha nacido ya el animalillo. La etapa egoica, una regresión, como se hablaba, saludable, y la etapa transegoica. Por tanto, él habla de esos aspectos. Y para comprenderlo, aquí tenéis el dibujo, el fundamento dinámico y el ego primitivo. Aún no ha salido del cascarón el pájaro, pero está a punto de salir. Pero el huevo no es la gallina. Luego empieza con la etapa preegoica. Preegoica y el incrustamiento es lo no egoico. Luego viene la etapa egoica, esta etapa en que hay las decisiones, la posesión, etc. Y luego viene la etapa de regresión. Esto es material para la otra clase. Y la transgresión. Por tanto, tengamos en cuenta la importancia que el mismo Westbrook supera el pre con el trans. Hay cosas que están pre-egoicas y otras cosas son trans-egoicas, o sea, lo pre-egoico, lo egoico y lo transegoico. Lo pre-egoico y lo transegoico es del polo no egoico. Y entonces vienen esos aspectos. Tanto el egoico como el no egoico es el núcleo no egoico. Este núcleo, nuestro inconsciente, que actúa, nos empuja, nos motiva para vivir, pero no nos damos cuenta. El jinete que cabalga no se da cuenta de la digestión del caballo, ni se da cuenta de las normas. Vive. Cuando se detiene y reflexiona, puede comprender cosas de pre y cosas de trans. Por tanto, el ego debe ser un buen gestor. Y el trans, como indiqué, significa más allá de, pero a través de. El trans no es un salto. De aquí a América no voy con un salto. Voy con un barco o voy con el avión, pero atravieso el aire y atravieso el mar. No es un salto. Y tengamos en cuenta que son etapas diferentes que debe tener en cuenta. Y aquí nos puede ayudar el preegoico, egoico, y esto ya es explicado. Fijaos bien en esta diapositiva. El núcleo no egoico, pre y trans, irracionales, inconscientes, son dos polos, no dos estructuras. Es decir, que este dibujo es una sola realidad, una sola estructura con polos distintos. Dos polos no egoicos y un polo egoico. Y todo es lo mismo. Y el ego
debe gestionar todo esto. Por tanto, eso sería comprender más el ego en sus 5 etapas. Y con esto doy por finalizada la clase de hoy. ¿eh? Me quedo aquí y aquí continuaremos el día siguiente, que viene el inconsciente. Muy bien. Tengamos en cuenta la síntesis que el Washburn, la estructura anímica que contiene el ego, es un polo egoico, que es el ego, y un polo no egoico. Y este polo no egoico es pre o trans. Por tanto, solo con el silencio, solo con la meditación, podemos ir viendo si nuestro ego, el jinete o la amazona, gestiona de forma adecuada todo cuanto vive, siente, consiente en la vida. Por tanto, la próxima será hablar de la parte azul, la regresión, la integración de todo, porque hablo a personas mayores que hemos hecho nuestra vida y estamos haciendo nuestra vida con edades distintas para entender qué sentido tiene la vida. Y la vida tiene sentido si nos encaramos con serenidad y con claridad ante la muerte biológica. Digo muerte biológica, y hay que añadir a la muerte la palabra biológica, porque la muerte, ¿qué significa la muerte? La muerte biológica es un hecho constatable, pero la muerte biológica no significa la muerte de la vida. Cuando hablamos de la muerte, se acaba, no, con la muerte biológica se acaba el ego corporal completamente desaparecido. No queda nada de nada, de nada, de nada, pero continúa la vida. Y este aspecto no es racional, es razonable. Ahora bien, dependerá de la opción de cada persona según su propia identidad. Y eso es el regalo que puede hacer nuestro seminario, ser conscientes de que el ego es gestor y no propietario de la vida. Y como gestor, cuanta más información tenga del cuerpo, del cerebro, de la sociedad, del mundo de la astronomía, de este universo, se va a encontrar no respondiendo quién soy, sino qué soy. Y en ese sentido, uno vive el presente con los pies al suelo, el jinete debe cabalgar llevando el caballo por los derroteros que puede llevar, que debe llevar, y no llevar al caballo donde quiera, porque el caballo también es limitado. Y esto es lo que da sentido a nuestra vida. Pero el sentido lo buscamos nosotros. Y Michael Wasburg nos da un mapa muy bueno de comprender qué es la vida, qué es el ego, este famoso ego, con el fundamento dinámico, un fundamento energético, un fundamento de energía, un fundamento que es vital, que está más allá del ego y antes del ego. Y cuando el ego desaparece, ese fundamento dinámico continúa. Es un trabajo a hacer y es lo que puedo proporcionar en la sesión de hoy. Y visto esto, desconecto la doble Jauna, pantalla o sea, y que puedo oír cuando habláis vosotros. ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Ah, no, o sea que la próxima clase de enero, ¿no? En enero, será terminar con el libro de Washburn. Exacto. Ah, he La estado parte leyendo, me costó mucho conseguirlo. Ya no lo pues, editan. en Amazonas hay 1 por 5 euros. Bueno, ya lo conseguí, descubrir lo de la Amazonas y toda esa cuestión, pero después de haberme recorrido Herder, la Casa del Libro y todos los lugares comunes. Este, es un poco, es bueno, es muy profundo, pero yo creo que tú lo explicas muy bien y nos
permite ir integrando, porque claro, los análisis que hace Michael son impresionantes, ¿no? En cuanto a, en fin, yo creo que el que no tiene una cultura psicoanalítica o de la psicología dinámica, y sobre todo, claro, el hecho de este campo, ¿no? De la persona o la El trans. lo que sea. Me, me ha gustado mucho y no es Pues, fácil. si estás leyendo el libro, no tengo ninguna dificultad que un día hagamos un Zoom para comentarlo tranquilamente. Bueno, bueno, no, de acuerdo. Sí, No cuando acabes de... lo estoy No, el leyendo. libro, Sí, pues lo he dicho, Washburn deja a Kilber de lado. No me he puesto en esta disquisición, porque Kilber parte de Piaget y parte, como verás, la primera parte del libro, dice, muestra por qué escoge el modelo dinámico dialéctico y no el estructural jerárquico. El primer capítulo viene a decir, ¿por qué no cojo a Kilber y ofrezco uno y nuevo? Eso es, por tanto, uno puede decir, y dice, los dos son buenísimos, los dos son coherentes, pero yo prefiero el dialéctico, el dinámico dialéctico, porque tiene más en cuenta las sutilezas, ya, el fondo. sí, Por sí, eso, y entonces, en parte, como es lógico, de Jung. Jung incluye a Freud, parte de la psicología analítica, de la teoría de las relaciones objetales, de las relaciones personales, que todo eso es dinámico. Ahora bien, todo esto está lejos de la universidad. Y lejos de los CAPs, de los centros de atención primaria, y sí. lejos de los psiquiatras. He encontrado algún psiquiatra, algún paciente que tenía, me ha dicho que vaya a un terapeuta. Nada. Y es mucho. Me ha gustado mucho lo de la relación corpórea con la madre buena o la madre. Terrible. Sí, Esto viene la clase siguiente. ya, ¿eh? Es el ego corporal, con los dos capítulos, el inconsciente que está explicado indirectamente, y luego quiero hablar de los dos conceptos principales, represión y regresión. El ego no avanza si no reprime, pero el ego madurará si regresa, pero una ya, regresión adulta, no patológica. ya, Y volviendo a regresar, puede integrar las sombras, puede integrar lo desconocido, puede integrar todo lo que es pasional. Y al integrarlo hay una totalidad, hay una unidad. Pero esto es para pocos, que algunos lo han experimentado, en ese sentido. Pues bien, ya me irás comentando el libro con toda tranquilidad. ya, después. Gracias de todas maneras. De acuerdo, Juan Pablo. Ya nos vimos ayer. ¿Alguna pregunta más? Nos quedan 2 minutitos. El libro que hablaba Juan Carlos es un libro de lectura dura, pero vale la pena tenerlo si podéis obtenerlo. Duro de pelar, pero agradable, porque cuando se va quedando las capas de la cebolla, se va encontrando. Y ahora que hablo de las capas de la cebolla, el fundamento dinámico, la realidad última o el real, es cuando no quedan capas, cuando no queda nada, es cuando hay el fundamento. Esto a nuestra edad se puede comprender. Por eso yo lo explico por la edad que tenemos, que estamos la mayor parte en la tercera etapa, no todos. ¿Alguna pregunta? Narcís, ¿alguna cosa? Joan y María. Pues si no hay nada en Jo, contra, jo tinc el pendent per llegir, que tinc a casa, el del King Wilber, el Conciencia sin fronteres. Aquest el tinc aquí a casa. no. Lo puedes leer, pero es un enfoque distinto, válido, ¿eh? Válido. Porque hay
Hay un libro muy majo, un tocho así, La religión del futuro, de Ken Wilber. Es un tocho así, muy majo. Por tanto, el que es interesante de este libro Watson. es la introducción, cómo diferencia Gilbert y Westbrook. Por tanto, si compasáis el libro, habéis de entreteneros con calma en la introducción, cómo diferencia los dos. Y cada uno puede optar por el que quiera, porque son dos mapas muy completos. Ahora, él, que es psicólogo de la religión, que es filósofo, que es psicoanalista, coge el de línea psicológica. Por eso el libro siguiente suyo es Psicología transpersonal en una perspectiva psicoanalítica. Eso hay que tenerlo, venga, cosa que Gilbert se mueve con Piaget. Piaget son estructuras. Un ejemplo de Piaget, las divisiones del sistema educativo en Cataluña, en España. El jardín de infancia, primaria, todo eso es la división de Piaget. Son las estructuras de Piaget. Es el motor. Ahora bien, comparando la misma comparación que hace Piaget, el motor, si no tiene gasolina, no funciona. Por tanto, el sistema de educación o el sistema de enseñanza más adecuadamente, que tiene estructuras distintas, bien montadas, dependerá del profesorado, que es la gasolina. Si el profesor es vocacional, el coche funcionará muy bien, pero hay distintas clases de gasolina. Si no hay nada más, Gràcies. nos vemos. Gràcies una vegada. Gracias. Gràcies.